Y por fin llegó el día de haceros el van tour exterior. Espero que os guste. Tiene un montón de cosas, no llevo chuleta, o sea que a ver cómo sale esto. Empezaremos desde la parte trasera hasta la delantera, porque lo de delante es lo que más me gusta y lo que más ilusión me hace. Entonces vamos allá. Como podéis ver, en la parte trasera llevamos el portarruedas y un portaobjetos con una caja y una pala. Os lo enseño de más cerca. El portaobjetos es de la marca SasaWorks, está hecho a medida, customizado, a gusto mío. Aquí llevamos una caja de camión tipo de las que llevan para las herramientas y se abre hacia aquí, entonces suficiente tamaño, súper bien y muy barata de precio. Nos costó en torno a 150 euros aprox, con envío y todo. Y aquí la hemos embellecido con esta plancha de aluminio para darle un poco de estética, con nuestro loguito de SasaWorks, y sigue la misma línea, el mismo patrón que el portaobjetos. Aquí este portaobjetos también tiene estos peldaños que nos permiten subir al techo de forma fácil, apoyándonos en las bisagras de la furgo. En las bisagras ponemos pie y ya estamos arriba. Muy útil. Podemos utilizarlo también para colgar como tendederos o cosas así. Esa es la intención. En este lado llevamos una pala que la compramos en Bad Kissingen con su seguridad, y de momento no la hemos utilizado, pero la llevamos por si acaso hay que salir y palear arena o nieve o lo que nos encontremos por ahí. Aquí llevamos la rueda de repuesto con el portarruedas. Gecko es la marca, lo conseguimos en el Reino Unido, es súper firme, no se mueve nada. Anclaje en 3 puntos, en las 2 bisagras y al centro, igual que el portaobjetos. El portaobjetos lleva anclaje aquí en el centro y en las 2 bisagras. O sea, súper firme y estable. De momento no nos ha dado ningún tipo de problema. En la parte superior llevamos 2 focos de trabajo para iluminar toda esta zona, iluminan un montón, de la marca Strands. Llevamos 2 cajas Frontrunner para almacenar pues tema de hornillos, camping, etcétera, todo lo que no utilicemos. Y recordar que vivimos full time en la furgoneta, entonces llevamos también un extra almacenaje para ropa de invierno o diferentes cosas. Y también llevamos una caja para Starlink, para proteger Starlink y llevarlo de manera plana, que nos da mucha utilidad. La caja es de SasaWorks también, igual que lo del portaobjetos. Entonces está hecha a medida y estamos muy contentos con ello. En esta parte de aquí arriba, llevamos el depósito de aguas grises. Es de acero, con una plancha de protección de acero también, y son 130 litros de capacidad. El depósito va aislado con un material específico. Es un depósito fabricado por Eurocamper y este material también lo compramos allí. Está calefactado interiormente con una resistencia para evitar días de frío que se nos congele el agua interior. También llevamos aquí una electroválvula para el vaciado desde el interior y ser todo más cómodo. Y más para aquí tenemos el bloqueo con la tapa de diferencial de Agile Off-Road. Tenemos un bloqueo de ARB. Somos como la primera furgoneta, si mal no recuerdo, igual hay 2 por ahí en toda Europa que lo han montado y no hemos tenido ningún tipo de problema. Es una pasada lo bien que funciona, ya lo hemos probado y estamos muy contentos con él. Y cómo no, este diferencial va protegido con una plancha de 8 milímetros del mejor fabricante de protecciones del mundo, que es Almond 4WD.
Y vale, ¿qué llevamos en la parte de las ruedas traseras de la furgoneta? Pues montamos 34 pulgadas, esta zona de aquí va cortada, esto de aquí, todo esto hemos tenido que cortarla para que entrase esta medida. Va disimulado con el paso de rueda de Terravagen, ¿vale? Importado desde Estados Unidos, y el original de Mercedes, entonces no se nota ningún corte, está bien protegido y ha quedado espectacular. Llevamos llantas de aleación de la marca Black Rhino, son las Arsenal, que le dan una estética bastante militar que nos encanta. Y por aquí llevamos más cosas, ahora os enseño, voy a cambiar la cámara. En cuanto a suspensión trasera, llevamos los Falcon, porque hemos montado el kit 6.3 de Van Compass, entonces incluye Falcon regulables, son los SP2, regulables en 3 posiciones. Esta sería la posición duro, esta sería la media y esta sería la blanda para caminos y tal. Entonces, dentro de cada posición tenemos esta esfera, que son 8 posiciones más. Entre el 2 y el 1 tengo 8 posiciones para ir ajustando la suspensión, igual que entre el 2 y el 3. Trabajan súper bien y nada, estos Falcon van anclados al chasis por el tornillo original, pero también hemos instalado esto que es un refuerzo de este tornillo y de todo el conjunto de Allbands. Es plug and play y lo que hace es reforzar este tornillo, que en ocasiones, si no tenemos este refuerzo, en compresiones de amortiguación puede llegar a guillotinar. Entonces hemos reforzado todo esto. Aquí hay una U, entonces este tornillo ya apoyaría en 2 puntos y aparte llevamos esto que atraviesa toda la viga y está apoyado aquí y otro tornillo por aquí debajo. Ahora os lo enseño. Ahí lo tenéis. Entonces esto le confiere una protección extra, no queremos disgustos, sobre todo con la suspensión. No necesita ni soldadura ni nada, solo es llegar, desenroscar y roscar tuercas. Es que súper fiable. Y luego lleva este sistema que evita que se aflojen los tornillos, ¿vale? Entonces esto va segurísimo. Luego llevamos suspensión neumática 4x4, ¿vale? En las ruedas traseras en ambos lados, que podemos regular desde el Lynx, que luego os enseño. Y esto también nos da mucha estabilidad en carretera, y cuando entramos en pistas off-road la bajamos al máximo para que trabaje más la suspensión. Y luego llevamos, ahora os cuento esto porque tiene un poco más de tela, llevamos 3 ballestas parabólicas de Mercedes, ¿vale? Que lo que nos hacen es que trabaje toda la amortiguación perfecta. Bueno, los que no sepáis del tema de Van Compass, el Van Compass viene con un kit de 5 ballestines súper rígidos y los montamos, los instalamos y notábamos la furgoneta que no trabajaba nada en la parte trasera, solo nos trabajaban los extremos de las ballestas y corríamos peligro a que guillotinasen, a que partiesen en alguna compresión muy fuerte. Entonces decidimos quitar solo los ballestines de la parte trasera y meterle la ballesta extra. Con esto que conseguimos más suspensión, que trabaje todo perfecto, que no vaya tan rígido y evitar sobre todo que nos guillotine la ballesta estándar de Sprinter. Por eso hemos hecho esto. El ballestero nos lo aconsejó, le hicimos caso porque él lleva 30 años trabajando con suspensiones, con camiones y con ballestas, y nos dijo que esos ballestines no valían nada. Entonces fuera, los quitamos y queríamos sobre todo fiabilidad, seguridad y no tener problemas. Y estamos, la verdad es que súper contentos con el tren trasero, trabaja de muerte. Entre el setting de los amortiguadores Falcon, el setting de la suspensión neumática, podemos jugar con la compresión y podemos tunear la suspensión trasera al máximo. Yo creo que ha quedado súper fiable, trabaja súper bien. También en el lateral llevamos 2 luces de trabajo, ¿vale? Situadas aquí en la vaca,
que nos permiten tener iluminación tanto a este lateral como en el otro lateral. También llevamos otras dos. No solo sirven para cuando estás aquí acampado, cocinando y tal, sino que también por la noche para arrimarte a algún lugar o que no tienes visibilidad para aparcar tirando marcha atrás, etcétera, son súper útiles. Y la verdad es que yo no pensaba que le sacaría tanto partido. En la parte superior llevamos las Maxtrax 2 para salir de cualquier situación en que quede encallada la furgoneta en arena o en barro. Son unas planchas que son muy reconocidas, esta marca es de la mejor que hay en el mercado, entonces bueno, no las hemos utilizado todavía, pero ahí están, las llevamos por si las moscas, ya sabéis que mejor prevenir que curar. Estamos en la parte delantera, las ruedas delanteras, ¿qué llevamos aquí en esta zona? Bueno, pues es una de las que más cosas llevan, aparte de llevar esto de Terravagen, el aletín de Terravagen que embellece y nos da un pelín de anchura para estas ruedas, que llevamos las llantas de Black Rhino, como he dicho antes, las Arsenal, estética militar, y llevamos 34 pulgadas, hemos montado unas Cooper ST, que son un 30-70, ¿vale? 30 off-road, 70 montaña. Decidimos por esta para subir un poco más todavía la furgo. Es una furgo de 7,30 metros, entonces tener en cuenta que a más altura, menos probabilidad y más capacidad off-road. Entonces, para montar estas 34 pulgadas, que es un neumático que nos encanta, va súper bien. Son 2,85, 75, 17... 34 pulgadas. ¿Qué hemos tenido que hacer? Primero el kit de Van Compass, el 6.3, que nos eleva a 2,5 pulgadas la furgoneta entera. La cuna del motor la hemos tenido que bajar, se colocan unos zócalos de 5 centímetros o 2,5 pulgadas, que es lo que sube el kit. Y aparte llevamos un amortiguador auxiliar Falcon, ¿vale? Ahora os mostraré unas imágenes. Y hemos cambiado el amortiguador de serie por un Bilstein V6 también, entonces esto queda espectacular, nos ha quedado brutal. Para ensanchar el paso de rueda también hemos tenido que comprar el kit de Terravagen, el Mondo Mudguard de Terravagen, que lo que hace es sustituir esta pieza que de estándar llega por aquí, ¿vale? Más o menos, pues esto lo que hace es retrasar y abrir el arco para que nos quepa este pedazo de neumático aquí. Entonces queda todo muy compacto y bueno, estéticamente brutal. Los neumáticos, ya os digo, Cooper Discover ST Max son los que llevamos en 2,85, 75, 17. Los hemos probado en pista, en lluvia y por asfalto y ningún problema. Aquí veis el amortiguador, el Falcon SP2 con dos settings. Uno, antes de instalarlo se le gira el vástago 360 grados hacia un lado o hacia el otro, dependiendo si quieres la posición performance, que endurece todavía más la suspensión, o la suspensión Sport, que la deja un poquito más blanda. En este caso hemos optado por endurecerlos un poco, ya que llevamos mucho peso en la furgoneta, entonces mejor así. Y luego también llevan pues las tres posiciones que os he comentado antes, ¿vale? Medio, montaña o duro para carretera. Y aquí tenéis el Bilstein, el V6, ¿vale? Que son amarillos. Y bueno, todo el kit de Van Compass, que se compone de esta pieza. Luego la cuna está separada a esta distancia, estos 4 dedos o 5 que caben ahí. Y luego tenemos esta parte de aquí, ¿vale? Y todo esto, que es lo que viene con el kit. También hemos tenido que cortar un poquito de aquí adelante y ese tramo para que quepa la pedazo de rueda. Vamos por aquí, pues esto no lo vais a encontrar en ningún lugar. De momento no se vende, es prototipo. Nos lo regaló una persona que no me acuerdo de su nombre. Era un chico que era nómada también y se pasó por ahí por Aventtower y nos los ofreció, y aquí están montados y no sé si... ¡Buah!
nos encantan, estéticamente son brutales. Protege lo que es el intermitente y le da una estética off-road espectacular. En este lateral, ¿qué llevamos más? Snorkel de la marca Bravo. Hace un ruido. Recordar que es V6, 190 caballos, esta furgo es la 3.0 con reductora, y sumado al snorkel, el ciclónico Donaldson, el más gordo, y con este snorkel hace un ruido, bueno, es música para los oídos, brutal. Llevamos más aquí, soportes importados de Estados Unidos, son de Van Compass también, para sujetar faros auxiliares, los cuneteros les llamamos, que abren el haz hacia adelante e iluminan una pasada. Las luces son Strands, de la marca Strands, igual que las traseras y que todo esto de aquí arriba que ahora os explico. Son chiquititos, ya veis, son 4 dedos, ¿vale? 4x4 más o menos, y ¡buah!, iluminan una pasada. De este snorkel solo os puedo decir que es un prototipo, nadie lo lleva, entonces estamos muy agradecidos a Bravo Snorkel por haber confiado en nosotros, y nada, pronto recibiréis noticias seguramente, pero os puedo decir que va a la perfección. Solo fijaros, no puedo decir nada más. Bueno, y hemos llegado a la parte que más me gusta de toda la furgo, que es el frontal. ¿Vosotros qué opináis? ¿Cómo queda esto? Seguro que si sois amantes de Sprinter ya sabéis de dónde viene esta defensa. Es de Estados Unidos, de la empresa Seatunet Off-Road, que ha diseñado una defensa que ajusta perfectamente al chasis, es envolvente, sigue todas las líneas de la furgo, no sobresale casi nada de la furgoneta. Estéticamente es brutal, me encanta, y además es que es súper rígida, va anclada a las vigas del chasis. Y si visitáis la cuenta Instagram de Seatunet Off-Road, el otro día hicieron un experimento, y es que ataron una Sprinter con una argolla y donde va el grillete, la cogieron con una grúa y estiraron de ella y la dejaron en el aire. O sea, imaginaros lo que aguanta esta defensa. Aparte de ser tan bonita, lleva su utilidad. Alberga el winch, que llevamos un Warn Evo 12 con cable sintético de 12 toneladas. Llevamos aquí este gancho, que es de la marca Factor 55, que queda súper planito, protege bastante, no sobresale nada. Nos evitamos llevar el típico gancho atado aquí, que siempre va meneando o rascando los grilletes, y estéticamente es brutal. Hemos puesto la matrícula aquí encima, y con la defensa, ¿veis esta cajita de aquí? Aquí alberga el radar de la furgo, entonces queda todo espectacular. Ya os adelanto que esta matrícula no se puede homologar porque somos camión. Como ya sabéis, esta furgo, lo he dicho antes, es la 3.0 V6 con reductora. Es de las últimas unidades de toda Europa con este motor, porque dejaron de fabricarlo y yo quería este motor, si no nos hubiésemos decantado por Iveco. En la defensa llevamos instaladas dos focos de la marca Baja Design en color ámbar, porque este color, aparte de la estética que le da a la furgo, la verdad es que tiene su utilidad en conducción en situaciones de niebla densa o en nieve. Las amarillas no reflejan tanto en la niebla, entonces con ellas se conduce súper bien en estas circunstancias, y aparte la estética es espectacular. Son los LP6 Pro de Baja Design, son la verdad es que bastante caros, pero ya os cuento, desde el primer euro hasta el último merece la pena estos faros. Tienen garantía de por vida encima, o sea que espectacular, otro foco no te lo ofrece. Además tiene partes intercambiables, los plásticos,
estos de aquí y nada, garantía de por vida, no os digo más. Los soportes de los focos son importados de Estados Unidos también, de la marca Axia Alloys, que son súper guapos también. Y aquí en la defensa llevamos una toma de aire, también llevamos una toma de aire trasera para hinchar, deshinchar ruedas, soplar furgo, etc. Y va súper bien. Está súper bien integrada. Bimbo se hizo un gran trabajo aquí. Y otra de las cosas que os quiero enseñar, y yo creo que no la monta o no la ha montado nadie en ninguna furgoneta antes, es la cámara térmica. Es una cámara que reconoce huella térmica. ¿Qué significa esto? Que en plena oscuridad, con luces totalmente apagadas, puedes conducir, ves personas, animales, ciclistas, o sea, todo lo que encuentres en tu camino lo puedes ver. Tiene inteligencia artificial, entonces en la pantalla que llevamos dentro te recuadra y te avisa si ve un peatón, un animal y tal. ¿Por qué la llevamos? Pues seguridad por la noche. Al conducir de noche se te puede cruzar cualquier animal, ya nos ha pasado. Y ahora que estamos en los países nórdicos, que hay mucho reno, mucho alce, va espectacular. Quien vende esta cámara es de Estados Unidos, de la marca Speed Air, pero se vende en Tech Auto, que son los mismos que nos han instalado la alarma. Y bueno, como veis, la estrella está en negro, está pintada en negra. Aquí llevamos de Terravagen un lip, un spoiler, ¿vale? Aparte de la estética que le da, que me encanta, la hace bastante más agresiva, hace que el aire rebote y supere la luna evitando ruidos. Lo hemos colocado sobre todo por estética, porque nos gusta. La furgo ya la pedimos con el paquete de LED de alta intensidad, entonces los focos también son guapísimos, ya veis aquí los LEDs y el alumbrado diurno. También llevamos el paquete de 360 de aparcamiento con una cámara ubicada aquí y luego las otras van bajo los retrovisores y una trasera, entonces te construye toda la imagen en 360 grados y se ve perfecto. Y luego por la parte de abajo, como no, ¿qué llevamos aquí? De nuevo, Almond, llevamos toda la furgoneta protegida con las mejores planchas del mercado. Almond son expertos en protecciones, o sea, protegen coches del Dakar en competiciones y todos montan esto. ¿Por qué? Porque son los mejores. Son 8 milímetros, pesan, pero os aseguro que con esto vamos seguro que es irrompible esto. Ya le puedes pegar aquí golpes. Vamos, antes chafas o doblas un eje o partes una rueda antes del cárter o las partes más delicadas del motor. Llevamos protección aquí, en el frontal, el cárter, en la caja de cambios y en el depósito y luego en el diferencial trasero. Bueno, y en la parte superior, como veis, llevamos 6 focos de la marca Strands. Los 2 de los laterales son amarillos también para apoyar a las luces delanteras en niebla o nieve. Los 2 estos de aquí son que abren el haz, ¿vale? El haz lo hacen muy abierto, entonces ves a los 2 lados de la carretera un montón. Y estos 2 del frente son de larga distancia, son a unos 700-800 metros de distancia. Entonces tienes una iluminación que haces la noche-día. Y luego, como veis, todo es negro, todo es frontal, plásticos. Os hago un poco de detalle de más cerca. Hemos pintado con pintura Raptor. ¿Por qué? Aparte de la estética, esta zona de los chinazos se daña bastante o aparecen picadas, ¿vale? Entonces toda esta zona va pintada. Ya os digo, es básicamente por estética, pero también tiene su utilidad. En los bajos de la furgo, todos los laterales, los plásticos, las molduras, todo está pintado con la misma pintura, es Raptor. Tiene su función, que es anti-chinazos, sobre todo esta parte de aquí, que ya veis cómo está del otro día hacer pistas rápidas. Si rebota aquí una china, no hay problema con la pintura de origen, o sea, no llega la chapa, es muy dura esta pintura. Otra de las ventajas de esta pintura es que si algún día tienes un desconchón o algo, pillas un spray, le das y casi no se nota el arreglo.
la corrección, porque no te tiene que quedar brillante ni parejo con la otra pintura. Entonces disimula muy bien. ¿Y qué montamos aquí debajo? Ahora os abriré el motor. Montamos un compresor de doble cuerpo de la marca ARB también. Es el compresor más gordo que tiene, el CKM12 creo que era el modelo, con un calderín de 2 galones. Entonces, gracias a ese calderín podemos alimentar el bloqueo trasero ARB, las balonas, y disponemos de aire suficiente para hinchar, deshinchar ruedas, incluso para meterle herramienta neumática. Y todo esto está ubicado aquí con un soporte de Van Compass también aquí debajo. Así que ya veis, la estética y todos los productos de la furgoneta son americanos básicamente, menos Almond y Bravo Snorkel. Los focos son suecos, estos dos sí que son americanos, los Baja Design. Casi toda la furgo está con estética americana, todo lo que llevan allí de experiencia con sprinters. Hay mucho más mercado, mucho más usuario de sprinter, y allí han testado mucho las cosas. Por eso nos hemos fijado en el mercado americano y hemos ido escogiendo piezas, importándolas para al final construir este monstruo. Levanta el suelo una pasada, así en imágenes casi no se ve, pero el suelo de la furgoneta está casi a la cintura. Entonces, los que la hayáis visto en persona ya sabéis de lo que os hablo. Es que es gigante, es monstruosa. Como veis, la altura de la furgoneta, bueno, me permite estar aquí sentado y quepo perfectamente. Entonces, es lo que queríamos al final. Una furgo de 7 metros para tener mucha habitabilidad, intentar separarla del suelo lo máximo posible sin perder seguridad y poder hacer fuera pista. Pero como siempre digo, yo no voy a ir a buscar trialeras, no voy a ir a buscar marrones a propósito ni nada. El tipo de viaje que hacemos es, vale, queremos ir de punto A a punto B, y si algún día nos encontramos algún marrón, pues podremos salir de él. Para eso llevamos el winch y llevamos todas las herramientas que os he enseñado en el vídeo para salir airosos de esa situación. Y si no se pudiese, pues media vuelta, no pasa nada, buscamos una ruta alternativa y ya está. Aquí veis la vaca, es customizada entera, toda la vaca es hecha a medida por la gente de Sasa Works, que hicieron un trabajo impecable. Fijaros el acabado que tiene, esta parte de aquí tiene como 3 o 4 curvas. Aparte de la estética que le da, tiene su función de albergar los 6 faros aquí delante, los laterales, las planchas de Maxtrax, y luego en la parte trasera Starlink, y proteger el techo y las 2 cajas Frontrunner. El trabajo, no sé si visteis los reels que fuimos colgando, lo tenéis todos en la cuenta de Instagram, pero es una pasada. Y claro, tenía que ser hecha a medida porque no encontrábamos esto en el mercado. Como veis, está súper acoplado. El diseño está súper mimado y el trabajo que hicieron fue espectacular. Ya veis, esto nos permite también colgar un toldo que llevamos allí, que es una lona, al final con 2 palos telescópicos. No hemos querido ubicar toldo porque no lo usamos. Llevar aquí un peso extra para no utilizarlo, la verdad es que a nosotros no nos merecía la pena. Aquí estamos en la cabina de la furgo y os preguntaréis cómo controlamos las 6 luces que llevamos arriba, los 2 aquí auxiliares que llevamos en el parabrisas, los 2 focos que llevamos en la defensa, los laterales, los traseros. Son un montón de cosas, el control de balonas, el bloqueo, todo eso. Entonces la solución que nos da ARB es ARB Links, que es esta pantallita de aquí que llevo aquí, más luego sumado a esta botonera de AUXBIN. Ahora os la enseño de cerca. Vale, con la pantalla de ARB Links llevamos la velocidad, podemos tener aquí la altitud,
sobre el nivel del mar o varios settings más. Aparte de esto tenemos inclinómetros. Aquí os pongo el frontal. Aquí tenemos los dos inclinómetros, el lateral y el frontal. Con ello sabemos si estamos planos o no. Como veis ahora estamos un poco ladeados. ¿Qué tenemos más? Pues aquí dispone de estas dos partes de la pantalla que podemos hacer scroll, ¿vale? Aquí podemos ubicar, depende de cómo os guste. Vale, tenemos el control de balonas de aire, de suspensión. Tenemos 4 settings aquí que podemos configurar, cada uno a una presión diferente, o podemos calibrar independientemente las balonas. Vale, podemos subir, bajar presiones de aquí, de cada una, para nivelarla, etcétera. ¿Qué más tenemos? El control de hasta 3 baterías. De momento solo llevamos nosotros la del motor, no llevamos la trasera porque ya tenemos otro controlador detrás. Tenemos todo el control de luces, las de la defensa, cortas y largas. Tenemos la del parabrisas y cada botón de estos enciende 2 luces de la vaca superior. Tenemos el encendido del compresor, tenemos el control de bloqueo para encenderlo, activarlo o deshabilitar. ¿Y qué más? Tenemos fecha, hora, etcétera. Y todas estas pantallas podemos hacerle scroll y colocarnos en cada una lo que queramos. Yo normalmente llevo la velocidad porque al colocarle ruedas más grandes, el marcador, como no lo tengo calibrado, aquí sé la velocidad real a la que vamos, la velocidad real GPS, y en este lugar, pues si es de noche, llevo los controles de los focos, ¿vale? Llevo esta pantallita aquí. Y si es de día, pues igual me pongo la de la presión de aire. En este panel tenemos hasta 8 botones. ¿Qué tenemos por aquí? Luces de marcha atrás, ¿vale? Las de trabajo que hay situadas en la vaca, las traseras, las del lado derecho, las del lado izquierdo. Luego podemos poner en todos los focos strands, llevamos una luz diurna, ¿vale? Que podemos poner o ámbar o blanca. En este caso, si aprieto este botón, sería en ámbar. Y si aprieto este, se encendería blanca. Y aquí llevamos para encender la cámara térmica y la luz diurna de los baja design. Y luego en el central de la consola llevamos un botón para el bloqueo trasero, por si fallase algún día este de aquí. Tenemos un botón adicional de toda la vida tipo RB, y para encender y apagar el compresor. Y aquí nos ha quedado este botón libre y este de aquí también libre, por si queremos colocar algún accesorio en un futuro. Y luego aquí llevamos el control estándar de la furgoneta. Esto sería para activar, desactivar el 4x4. Esta sería la reductora y esto es un control de descenso de pendientes. Y luego como navegador llevamos una Samsung Galaxy Active 3 rugerizada con Osman Plus, que es la aplicación que utilizamos para navegar tracks o incluso para callejear. Es una pasada, funciona súper bien, súper completa, puedes definirte varios perfiles, pero bueno, ya hablaremos de ello en otro vídeo. Aquí hemos colocado un soporte RAM para colocar accesorios como este soporte de tablet, o en este lugar podemos colocar un soporte para móviles. Y hasta aquí el van tour de nuestra furgo. Aquí está el vehículo, el monstruo. Estamos súper contentos con el trabajo que ha hecho la gente de Bimbosban, con Tora Trucks y todo el empeño que ha puesto Bales Extreme, Almond, Promiges, Decauto. Brutal, el trabajo que se ha hecho ha sido 1 año y medio para construir esto, con todo lo que ello conlleva, aduanas, imaginaros, locura. Pero bueno, ha salido y aquí está, y estamos disfrutándolo ahora mismo, que era el propósito. Estamos ahora por Noruega y hemos venido aquí, hasta aquí, a haceros este van tour. Espero que os guste, que lo disfrutéis, y nada, si tenéis cualquier pregunta, dejárnoslo en comentarios y nosotros gustosamente os ayudaremos en lo posible. Ya os digo, ha sido un trabajo terrible de búsqueda, de información, de piezas, de cómo traerlas, etcétera. Un vehículo exclusivo. Aquí está la furgoneta y nada.